Hola, hablaremos sobre la educación durante la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se desarrolló de 1910 a 1920. Fue un evento trascendental en la historia de México, no solo por la lucha armada y los cambios políticos, sino también por su impacto en diversos aspectos sociales, entre los que se destaca la educación. La educación durante la Revolución Mexicana se convirtió en una herramienta fundamental de cambio social, promoviendo nuevas ideas y valores que ayudaron a moldear la nación. La Revolución Mexicana fue un conflicto complejo, con múltiples facetas y actores. Inicialmente fue una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien había estado en el poder durante más de 30 décadas. Su gobierno se caracterizó por el desarrollo económico y la modernización del país, pero también por una profunda desigualdad social y represión política. La revolución comenzó en 1910 con el levantamiento de Francisco I. Madero, quien abogaba por elecciones libres y democráticas. La revolución se dividió en diversas etapas y movimientos, incluyendo la lucha de Emiliano Zapata en el sur por la reforma agraria y la de Pancho Villa en el norte por los derechos de los trabajadores. Estos movimientos no solo buscaban cambios políticos, sino también transformaciones sociales profundas, y la educación fue vista como un medio crucial para alcanzar estos objetivos. Antes de la revolución, la educación en México estaba profundamente influenciada por las políticas del porfiriato. La educación primaria, aunque gratuita y obligatoria según la Constitución de 1857, no era accesible para todos. La mayoría de las escuelas estaban ubicadas en áreas urbanas y la educación rural era prácticamente inexistente. Además, la enseñanza estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y centrada en la instrucción religiosa. La educación secundaria y superior estaba reservada para las élites, lo que perpetuaba la desigualdad social. Las escuelas normales destinadas a la formación de maestros eran muy pocas y no podían satisfacer la demanda de un país con una creciente población. La educación técnica y vocacional también era limitada, lo que restringía las oportunidades de movilidad social para los sectores más desfavorecidos. Los líderes revolucionarios comprendieron que para lograr una transformación social duradera era necesario cambiar el sistema educativo. La educación se vio como una herramienta para construir una nueva sociedad basada en los principios de justicia social, igualdad y democracia. Emiliano Zapata, líder del movimiento campesino en el sur, tenía una visión clara de la importancia de la educación para las comunidades rurales. Zapata abogaba por una reforma agraria que devolviera las tierras a los campesinos y creía que la educación era fundamental para el desarrollo de estas comunidades. Su plan de Ayala incluía la creación de escuelas rurales que enseñarían no solo a leer y escribir, sino también técnicas agrícolas y conocimientos prácticos que mejorarían la vida de los campesinos. Francisco Villa, por su parte, entendía la importancia de la educación para los trabajadores y los pobres urbanos. Villa apoyó la creación de escuelas y bibliotecas en las áreas bajo su control y promovió programas de alfabetización para adultos. Su visión de la educación estaba orientada a empoderar a la clase trabajadora y brindarle las herramientas necesarias para mejorar su condición de vida. Tras el triunfo de los constitucionalistas y el establecimiento de gobiernos revolucionarios, la educación se convirtió en una prioridad. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles implementaron políticas educativas que buscaban expandir la educación pública y secular. José Vasconcelos, nombrado secretario de Educación Pública en 1821, fue una figura clave en este proceso. Vasconcelos promovió una educación basada en los principios de humanismo y socialismo.
Su lema, por mi raza hablará el espíritu, reflejaba su visión de una educación que fomentara el orgullo por la herencia cultural mexicana y la solidaridad social. Bajo su dirección se construyeron miles de escuelas en todo el país. Se incrementó la formación de maestros y se impulsó la creación de bibliotecas y centros culturales. Las reformas educativas implementadas durante y después de la Revolución Mexicana tuvieron un impacto significativo en la sociedad mexicana. La expansión de la educación pública y laica democratizó el acceso al conocimiento y contribuyó a la creación de una ciudadanía más informada y participativa. Uno de los logros más importantes fue la reducción del analfabetismo a través de campañas de alfabetización y la creación de escuelas rurales. Miles de mexicanos aprendieron a leer y escribir. Esto no solo mejoró las oportunidades laborales, sino que también les permitió participar más activamente en la vida política y social del país. La formación de maestros también experimentó un cambio significativo. Las escuelas normales se expandieron y se mejoraron, produciendo una nueva generación de educadores comprometidos con los ideales revolucionarios. Estos maestros no solo enseñaban habilidades básicas, sino que también inculcaban valores de igualdad, justicia y solidaridad. Otro aspecto importante fue el desarrollo de la educación técnica y vocacional. Se crearon instituciones que ofrecían formación en oficios y habilidades técnicas, lo que permitió a muchos jóvenes acceder a empleos mejor remunerados y contribuir al desarrollo económico del país. La transformación del sistema educativo durante la Revolución Mexicana no solo tuvo un impacto inmediato en la vida de los individuos, sino que también sentó las bases para cambios sociales más profundos. La educación se convirtió en un medio para promover la igualdad de oportunidades y reducir las disparidades sociales. La educación rural permitió a las comunidades campesinas acceder a conocimientos y habilidades que mejoraron su calidad de vida. Además, fomentó un sentido de identidad y orgullo por sus raíces culturales, lo que fortaleció la cohesión social y la resistencia a la explotación. La educación también empoderó a los ciudadanos para participar en la vida política del país al saber leer y escribir. Más mexicanos pudieron informarse sobre sus derechos y responsabilidades y participar en elecciones y movimientos sociales. Esto contribuyó a la consolidación de la democracia en México. La educación promovida durante la Revolución Mexicana también tuvo un impacto cultural significativo. Se fomentó el orgullo por la herencia indígena y mestiza de México y se promovieron valores de solidaridad y justicia social. Esto ayudó a construir una nueva identidad nacional que valorara la diversidad y la inclusión. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, la educación durante la Revolución Mexicana también enfrentó desafíos y limitaciones. La falta de recursos y la resistencia de ciertos sectores de la sociedad dificultaron la implementación de algunas reformas. Además, las disparidades regionales persistieron y muchas comunidades rurales continuaron enfrentando obstáculos para acceder a una educación de calidad. La escasez de recursos fue uno de los principales obstáculos para la expansión de la educación. La construcción de escuelas y la formación de maestros requerían inversión significativa que a menudo no estaba disponible, especialmente en las zonas rurales más remotas. La resistencia de ciertos sectores de la sociedad, incluyendo la Iglesia y las élites conservadoras, también representó un desafío. La educación laica y socialista, promovida por los gobiernos revolucionarios, fue vista con recelo por aquellos que temían perder su influencia y privilegios. A pesar de los esfuerzos por expandir la educación, las disparidades regionales persistieron, mientras que en algunas áreas urbanas se lograron avances significativos. Muchas comunidades rurales y marginadas continuaron enfrentando barreras para acceder a una educación de calidad. El legado de la educación durante la Revolución Mexicana es profundo y duradero. Las reformas implementadas sentaron las bases para un sistema educativo más inclusivo y accesible y contribuyeron a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La expansión de la educación pública y laica fue uno de los logros más significativos de la Revolución Mexicana a través de la construcción de escuelas y la formación de maestros. Se democratizó el acceso al conocimiento y se brindaron nuevas oportunidades a millones de mexicanos. Así, la educación jugó un papel crucial en la promoción de valores democráticos y de justicia social, al inculcar principios de igualdad y solidaridad. Ayudó a construir una ciudadanía más participativa y comprometida con el bienestar colectivo. La educación durante la Revolución Mexicana fue una herramienta poderosa de cambio social a través de la expansión de la educación pública y laica, la formación de maestros y la promoción de valores democráticos. Se lograron avances significativos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A pesar de los desafíos y limitaciones, el legado de las reformas educativas de este periodo continúa influyendo en la vida de millones de mexicanos y en el desarrollo del país. La educación sigue siendo un medio crucial para promover la igualdad de oportunidades y la justicia social, principios que fueron fundamentales en la visión de los líderes revolucionarios y que continúan guiando el progreso de México hacia un futuro más inclusivo y próspero.